Nada hay tan sintomático de la enfermedad de nuestro tiempo y asqueroso como esta sociedad de los gurús, esos seres que aparecen en las redes sociales. Lo vemos todos los días en YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, Facebook, o en los libros de autoayuda, diciéndonos a los demás cómo vivir y cómo vivir mejor, según su criterio, por supuesto. ¿Y a qué obedece, amigos, esta creciente floración de esos consejeros y traficantes de humo? Primero, a la frustración vital de la mayoría y al sueño de que existe algo, una receta mágica con la que es posible cambiar radicalmente la existencia. Y segundo, a la pillería de unos pocos que han hecho de su recetario personal, de sus inventos, un modo de ganar dinero. Pero no realmente porque ellos lo apliquen o funcione, sino porque venden la ilusión de que aplicarlo conduciría al éxito a aquellos quienes lo hiciesen. Así, estos hombres se venden a sí mismos como conocedores de una fórmula, un camino, para que la vida transcurra por otras latitudes mejores, que es lo que queremos todos, más soleadas, por así decirlo, es decir, más felices, para que la vida se convierta en otra cosa. Y como la mayoría de gente está viviendo una vida de mierda, una vida en la que uno no se siente realizado, la ilusión de cambiar esa vida les compra las fórmulas magistrales a esos otros que te aseguran la posibilidad mayor de cambiarlo todo con sus recetillas, diciéndote, por ejemplo, esto es lo que haría una persona triunfadora, esto es lo que haría alguien de éxito, los hábitos de los grandes hombres son así, etcétera, etcétera. Y como el frustrado anhela que sea cierto, el que sufre quiere dejar de sufrir, lo vive realmente como si fuera cierto, es un sesgo, aunque la realidad sea que las vidas de todos esos que consumen los productos de los gurús, libros, vídeos, podcasts, etcétera, 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 nunca se transformarán como quisieran, ni en lo que quisieran. ¿Por qué? Nace ese miserable engaño de una absurdez viciosa de nuestro tiempo, que consiste en explicar el mundo y por lo tanto la vida de los seres humanos desde únicamente los comportamientos individuales y su psiquismo, sobre todo desde los pensamientos, cuando la realidad es justamente al contrario, es la sociedad la que explica y modula el comportamiento de los hombres individualmente y la sociedad como sistema la que configura la posición del ser humano. Pero el pobre hombre, en su necedad y en su deseo legítimo, desea convencerse de que es él quien dispone de las llaves de todo su destino, de tal modo que pensando de determinada manera que sabe el gurú y le dice, o actuando de determinada manera, todo va a cambiar para él. Lo que ignora es que para transformar la realidad de los hombres, efectivamente, hay que transformar la sociedad como un sistema que va interrelacionando todas esas vidas. Ninguna vida existe
individualmente o por sí misma, no es algo flotante. Pero el hombre, preso del individualismo, desaparecida la comunidad, el sentimiento de comunidad que existía antes, de grupo, de sociedad, cree en una simple transformación y transformación simple a través de unas recetillas que aplicará por él mismo, pues un supuesto sabio se lo está diciendo, a veces costando mucho dinero, porque estos dan cursos y bobadas de esas. Lo que no sabe es que este sabio, entre comillas, es tan ignorante respecto de la realidad como él, pero con la fantasía o la malicia de creer que sabe algo que los demás no saben y servirá para transformar radicalmente sus vidas. Y ahí le veremos en las redes sociales o las plataformas de comunicación, la que sea, soltando el discursito, a veces con un presentador, que el espectador recibirá entusiasmado como si le hubieran explicado la fórmula que llevaba esperando toda la vida para triunfar, en el campo que sea. ¿Y acaso pasará meses o años consumiendo estos discursos y supuestos saberes del otro, sin que en realidad cambie sustancialmente su vida, pequeñas modificaciones, salvo quizá en esa pequeñísima parte de hacerle sentir que puede algo, que puede llegar a algo, aunque posteriormente siempre se estrelle? Imagina, por ejemplo, a uno de esos desgraciados que dice poder enseñar a los demás cómo hacerse rico a través de no sé qué cuentos motivacionales y del deseo, etcétera, etcétera. Como si esas recetas valieran para todos y fueran independientes de las circunstancias en las que vive cada uno. Pero claro, como aquel que está bajo el yugo de un trabajo que apenas le alcanza para vivir, ¿cómo no va a querer escuchar a quien le dice, mira, yo tengo la fórmula para que puedas cambiar tu vida? Y efectivamente, habrá algunos pocos que después de oírle, de escuchar esas recetas, cambiarán su vida, pero no por ellas, sino porque su vida habría cambiado igual, por el propio movimiento de la vida, muchas veces el mismo azar y sus dinámicas. Pero para la mayoría no cambiará nada, porque los cambios que tienen verdadera resonancia en la vida de los hombres son los cambios que afectan al sistema en el que los seres humanos se mueven. Así, muchos hombres, la mayoría, por mucho que copien las recetas de estos supuestos gurús, supuestos sabios, se encuentran tan atrapados en la dinámica de sus vidas que no lograrán ningún cambio, ni significativo ni duradero. Mueven una patita mientras están dentro de la tela de araña. Y lo que es incluso peor y más perverso, el gurú, como aparentemente es depositario de una receta infalible, no tiene ninguna responsabilidad en que el aprendiz no triunfe, sino que la culpa es del aprendiz, que no se ha esforzado lo suficiente o no ha hecho lo que tenía que hacer. Al final se trata de alimentar esa mentira de la que viven los gurús, los sabios, todos esos maestros de los sermones, o los amos, que dice así: quien no es feliz es porque no quiere, no se esfuerza o no hace lo que tiene que hacer. Mentira, repito, nacida en el seno de ese ultraliberalismo americano, yanqui, y esa sociedad del hombre hecho a sí mismo, que es en realidad una farsa para que sigan ganando los que llevan ganando siempre. Quien conoce la historia de la humanidad sabe que la posición de cada hombre y sus logros, en gran porcentaje, salvo las excepciones que siempre existen, está determinado por las circunstancias sociales e históricas en las que vive.
casi desde antes de nacer, cuyo ejemplo más evidente sería la esclavitud, que configuró hasta hace apenas 200 años. Fue poco a poco aboliendo la vida de millones de hombres, sus posibilidades y sus posiciones. Pero es que hoy en día la esclavitud sigue existiendo, aunque no sea la forma tan explícita como antiguamente, cierto. Y hay millones de hombres que no tienen libertad para controlar ni su cuerpo, ni su vida, ni sus elecciones, por ejemplo, de un determinado trabajo. ¿Por qué? Por las situaciones que están viviendo. Y esas situaciones son lo que es preciso cambiar verdaderamente. Pero los gurús, además de no hacer absolutamente nada más que crear falsas ilusiones, perpetúan la idea ingenua de que todo es posible con el cambio individual. Es un mentalismo absurdo, reforzando lo que verdaderamente es causa de la frustración, la infelicidad y el fracaso de los hombres, que es el sistema social en el que viven, sus circunstancias sociales, políticas. Pero así, el ser humano se pasará toda la vida escuchando esos estúpidos discursos motivacionales, convenciéndose a sí mismo de que puede, mientras continúa ajustado a las correas que le atan, de que puede o de que podrá en algún momento. Todo esto, como digo, tiene mucho que ver con esa infantil psicologización de la sociedad que viene atacando al ser humano desde hace algunos años, vendiéndole la ilusión, entre otras cosas, de que sus problemas y los males que asolan su vida son problemas psicológicos, son inventos muchas veces de los mismos psicólogos. Habla un psicólogo con 20 años de experiencia, pero que no ha caído en las redes de esta falsedad. Y de esto hablaremos con más tiempo. Es decir, vuelvo a repetir, de que se vende esa ilusión de que los problemas, los males que asolan la vida, nuestra vida, son problemas psicológicos y no sociales, que es lo que verdaderamente son la mayoría de los problemas de los hombres. Esto es una verdadera desgracia porque, como digo, perpetúa la frustración y perpetúa cada vez además en un crecimiento exponencial, el sufrimiento de los hombres y su anclaje a una sociedad perversa que cada vez hace menos posible la verdadera realización del hombre y de sus potenciales, que no puede ser sin la transformación social, de la que seguiremos hablando. Gracias.